Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la evaluación neuropsicológica de infancias con disfunción atencional secundaria a alteraciones del sueño. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy es Milena Mea Muñoz. Ella es neuropsicóloga clínica, perdón, magíster en neuropsicología pediátrica, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica, cuenta con diplomados en medicina del sueño, terapia de tercera generación, estrategias de intervención psicológica, sexualidad humana y manejo de situaciones críticas en salud mental. Cuenta con la certificación en Sleep Science Coach del Spencer Institute y es investigadora en neurodesarrollo. Es un grandísimo honor contar con ella, ¿cierto? Así que hecha la presentación de la bienvenida, estimada, es toda suya la sesión. Ya, muchas gracias, Rodrigo, tan lindo como siempre. Déjame, por favor, me permite un segundito mientras comparto mi pantalla, eh, mi presentación. Permítanme un poquito. ¿Ya se ve? ¿Se ve la presentación? Ahí sí, ¿Sí? súper. ¿Sí se ve completa la pantalla o no tenemos Sí, problema con eso, ¿no? Está bien. se ve en formato completo. Eso, muchas gracias. Ya, qué emoción tenerlos aquí a todos ustedes. Me emocionó mucho cuando Rodrigo les preguntaba de dónde eran y eso hace todavía que sea, además de interesante, un compromiso de que ojalá todo lo que yo les deje esta noche sea de utilidad para todos ustedes, ya sea para su práctica clínica diaria, los que trabajan, para los que estudian, pero sobre todo para el día a día, porque hablar del sueño no es algo solamente del espacio clínico, tiene que ver con toda nuestra vida en general, ¿no? Pero, dado que hoy nos convoca el tema particularmente de la evaluación neuropsicológica en pediatría, es importante que nosotros empecemos ya, quienes vayan a estar formando parte del diplomado, ojalá que muchos de los que están presentes se decidan si no están inscritos, en tomar en cuenta que los aspectos de la neuropsicología, sobre todo en evaluación pediátrica, debe considerar muchos aspectos y el objetivo de este seminario va a ser que ustedes se lleven al menos un una gran parte, no, ojalá pudiese decir que condense todo lo que implica una evaluación neuropsicológica, pero sí un aspecto a la hora de llegar a un momento en donde tenemos que tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, al finalizar el seminario, la intención es que ustedes puedan identificar los principales trastornos del sueño en pediatría, ¿no? La afectación y cómo estos afectan la atención. Porque si bien se trata de sueño, no nos vamos a detener mucho en profundizar acerca de los trastornos. Sé que puede llegar a ser interesante, pero la idea es relacionarlo directamente con la evaluación. Reconocer señales clínicas para diferenciar estas, digamos, eh, como características, criterios que nos van a indicar cuándo es un déficit atencional real y cuándo es secundario a un trastorno del sueño. Y en tercero, cuáles pruebas neuropsicológicas de las que pudiésemos tener en nuestro pool de pruebas son sensibles a digamos, a esta condición o a este trastorno del sueño. Y por supuesto, la idea es que ustedes se lleven una idea general o quizás mucho más que general. Yo traté de hacerlo más específica posible, pero sin duda estamos hablando de solo un aspecto de la evaluación, como les decía, pero sí como ustedes podrían integrar esto y si es necesario hacer las derivaciones correspondientes, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos con una pregunta que ya solita casi se responde en el momento en que estoy dando los objetivos. Y es, ¿por qué tendríamos que hablar de sueño
en una evaluación. ¿Por qué? Antes de meternos, digamos, directamente a las pruebas, los criterios diagnósticos para un déficit atencional, necesito que miremos algo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Que en una evaluación neuropsicológica el sueño es un dato no complementario, nada de eso. Es un detalle, no es un detalle, no es como quizás sí lo pregunto o no lo pregunto, en realidad no, es determinante, porque es un aspecto y además es mediador y es, digamos, crucial del desarrollo, y es muy crítico, ojo con esto, en el desarrollo, cómo se comporta el sueño en el paciente que ustedes están evaluando. Es decir, es un determinante neurobiológico directo del rendimiento cognitivo y del comportamiento infantil. Así de importante es el sueño y sobre todo cuando nosotros hablamos de una evaluación neuropsicológica, ¿no? Porque, punto uno, el sueño regula funciones claves. Si un niño duerme bien, su cerebro puede ser regulado adecuadamente, regula bien la atención sostenida, la memoria de trabajo, la inhibición, la regulación emocional. ¿Y qué le suena a eso? ¿No le suena algo que ya también ustedes quizás se encuentran en el día a día? Se parece mucho a un déficit atencional. Entonces tenemos esta como variante. Y ojo, que también quiero que más adelante igual vamos a ir reforzando este punto, pero no es que sea una cosa o la otra, ¿no? En realidad pueden estar los dos. Lo que pasa es que tenemos que saber si estos síntomas que estamos observando o el motivo de consulta se debe principalmente a lo que queremos medir. Eh, bueno, en el punto 2, también decirle que la privación o una fragmentación del sueño puede simular un déficit atencional, por lo que le acabo de decir, ¿no? Porque están, digamos, afectando los mismos procesos que aparecen cuando uno está observando un déficit atencional. Digamos, si un niño, por ejemplo, ustedes tienen que considerar siempre no solamente lo que le reportan por el motivo principal, ya sea por ahí que siempre aparecen porque tiene dificultades escolares, porque de repente son niños inquietos o porque son olvidadizos o porque son irritables, mm, no solamente apuntar directamente al síntoma, tenemos que ver qué cosas aparecen allí en la vida de ese niño que pudiesen estar ocasionando esa sintomatología. Entonces, cuando hablamos de una privación o una fragmentación, porque ya ahí vamos a hablar entonces por encima, como les mencioné, de algunos trastornos del sueño, porque digamos, los principales, no quise como registrar mucho porque nos tomaría mucho la hora y se nos iría el tema para otro lado, pero sí como los principales que aparecen. Y el siguiente punto, porque además la mayoría, fíjense ustedes el porcentaje, y esto no es una opinión clínica mía, esto está en los distintos documentación, las distintas información que ustedes pueden ya ir am, ampliando. La literatura ya habla de más de un 40 o un 50% de los niños que están consultando siempre están relacionados inatención con problemas del sueño, que un problema de sueño puede estar subdiagnosticado. Entonces estamos pensando que si tenemos la mitad de nuestra consulta un problema de base con trastornos del sueño, pues sin duda tenemos que observar al detalle. Quizás este seminario les pueda a ustedes dar ese input que necesitan para poder avanzar en esas partes donde todavía quizás quedan dudas a la hora de hacer indagaciones en la anamnesis, principalmente. Y el punto 4 es que al evaluar sin indagar el sueño, tenemos, y este punto 4 no está ahí porque sea menos importante, yo diría que es uno de, incluso el más importante, porque al evaluar sin indagar acerca del sueño, tenemos un probable riesgo clínico
de una mala identificación, un diagnóstico erróneo o diagnósticos parciales. Porque, como les decía, no necesariamente tiene que ser una cosa o la otra, muchas veces, y es también parte que está descrita en la literatura, em, muchos niños con condiciones del neurodesarrollo tienen una comorbilidad de algún trastorno del sueño y trastornos de desarrollo en todas sus variantes, ¿no? Autismo, déficit atencional, etcétera. Em, y bueno, finalmente es por eso que quizás tomando en consideración estos cuatro puntos que le acabo de mencionar, hoy ya se convierte en algo mandatorio que necesitamos indagar acerca del sueño a la hora de hacer una evaluación. Pero cuando hablamos del desarrollo, ¿el sueño es un elemento complementario? No, realmente no es complementario, es un pilar. Es un pilar que sostiene el funcionamiento cognitivo y emocional sobre todo, porque tal vez lo cognitivo lo podríamos observar en un rendimiento académico, pero el emocional y el conductual lo vemos transversal en cualquier área de la vida del consultante, ¿no? Entonces, las investigaciones, ¿qué nos están diciendo actualmente? Que necesariamente el sueño, y sobre todo es súper crítico a las etapas del desarrollo, porque uno participa directamente en la maduración, en el desarrollo del córtex prefrontal, ¿no? En la red ejecutiva central, que está aquí en la lámina. Allí también tienen los, los papers que pueden ustedes revisar. Igual al final de la clase les dejo toda la literatura para que puedan descargarla. Eh, Además, también impacta en los circuitos frontoparietales, que estos son los que se encargan de sostener la atención, regular impulso, manejar o sea, la memoria de trabajo está allí, modulan la conducta, o sea, estamos hablando del funcionamiento completo y además, sobre todo, de lo crítico porque puede impactar el desarrollo, o sea, de toda la red neuronal que se está conformando en esas etapas críticas. Es decir, que si nosotros no solamente en una evaluación encontramos esto, tenemos que hacer las derivaciones porque también podríamos evitar que haya algún tipo de desorden dentro del desarrollo debido y secundario a trastornos del sueño crónicos en niños en etapas, digamos, en la primera infancia sobre todo. Pero ¿por qué? Bueno, finalmente un poco lo que les decía al principio, porque cuando nosotros encontramos, y esto estamos hablando quizás de evaluaciones cuando estoy hablando de etapas críticas en la formación y en el desarrollo, pero también un poquito más adelante se va a ver afectado atención, la velocidad de procesamiento, flexibilidad cognitiva, eh, los estados, digamos, emocionales pueden verse también eh, regulados un poco o impactados directamente con la falta del sueño. Entonces, ¿por qué hablar del sueño en una evaluación neuropsicológica? Vuelvo a la pregunta del principio, porque la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Hoy es clave, hay un montón de literatura que necesariamente invita a que esto sea visto como parte, a ver, y no digo que no se considere, lo que pasa es que aquí hay que hacer un paréntesis. No es que los que hayan hecho o si ustedes ya están evaluando y esto, felicitaciones a quien ya toman en consideración el sueño, pero quizás una de las cosas que pudo haber pasado, que hoy se refuerza el hecho de que conversemos acerca del sueño y sobre todo en lo importante en la evaluación,
Y es que la medicina del sueño es relativamente joven, entonces nos ha tocado reinventar un poco o adaptarnos a todo lo que ahora está en evidencia. Y es por eso que muchas veces cuando encontramos información histórica de algunas evaluaciones que se han hecho en el pasado, tal vez no se relata o no se considera o no se informa dentro de un documento este tipo de particularidad dentro de un paciente, y es porque quizás hubo un momento en donde se estaba trabajando en la investigación y ahora mismo que tenemos suficiente información, contamos con metaanálisis, revisiones sistemáticas que son muy robustas y que coinciden en algo, y es que el sueño tiene un impacto directo y es medible sobre el funcionamiento cognitivo en los niños y en los adolescentes. Ahora, lo que yo también quiero es que ustedes en esta lámina nos detengamos un poco y que veamos porque en dónde vamos a estar mirando a la hora de realizar una evaluación, ¿no? Estamos hablando de que hay estudios que han acumulado evidencia y lo primero que se han observado en estos estudios es que hay una disminución del rendimiento cognitivo general. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el sueño, la afectación del sueño crónica nos puede dar ya puntajes de un CI en pruebas de inteligencia que nos restan y que es sin duda cruciales, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Además nos habla de que efectivamente las funciones ejecutivas, estas que les mencioné, como, y lo mismo pasa con la memoria a corto y a largo plazo se van a ver afectadas con un prolongado eh, trastorno del sueño. Incluso ni siquiera tiene que ser crónico. Una mala noche del sueño puede estar sin duda afectando directamente el funcionamiento cognitivo de un niño durante los días posteriores, ¿no? Lo siguiente que se observa en las revisiones y en los metaanálisis es que hay una mayor inatención, es decir, la atención sostenida se ve afectada, mayor impulsividad, mayor irritabilidad, eh, empieza a mostrar quizás algunas conductas de problemática, la regulación emocional es una que empieza a ser como nombrada en los colegios porque dado a que un niño que no se regula no solamente afecta a su rendimiento, o sea, el rendimiento individual, sino que puede estar afectando también el de los pares, por lo tanto empieza como a notarse mucho más y a ser un problema y a querer observarse qué está pasando cuando ya está en una escolaridad mucho más formal. Entonces, quizás ha tenido problemas de sueño que no hemos notado antes, pero que a la hora de que empiezan a tener escolaridad mucho más formal, empiezan a ser un problema, ¿no? Lo siguiente y un poco de la mano de lo que les acabo de decir, es que el rendimiento académico, el rendimiento en la escuela comienza a tener problemas. O sea, hay estudios longitudinales que muestran que los niños que duermen mal rinden menos, ¿no? No porque no tengan la capacidad de aprendizaje. Ojo, puede que algunos niños, además de que tengan problemas de aprendizaje, se ve con mucha más, o sea, acentúa más estas dificultades si es que además tenemos algún niño con un problema, con un trastorno del sueño, eh, y esto llega a notarse porque obviamente al llegar a la sala con menor capacidad de vigilia, es decir, con un sueño acumulado, hay menor velocidad de procesamiento y hay menores recursos ejecutivos. O sea, tenemos un niño que no le da para comenzar el día. Entonces empieza ya arrastrando ciertas dificultades y obviamente
esto se va a ir reflejando en el rendimiento escolar. Y finalmente, en el cuarto punto, donde las revisiones coinciden y muestran que las alteraciones del sueño impactan, es en las conductas internalizantes y externalizantes, que son, por ejemplo, ansiedad, preocupación excesiva, retraimiento social, pero también más irritabilidad, desobediencia y dificultades para seguir normas. ¿No les parece que, o sea, y esto me pasa a mí, yo atiendo también niños, o sea, niños, evalúo niños y adolescentes, y hay una opinión casi que muy a Vox Populi, y dice, oh, como que ahora los niños se regulan menos, ¿será que ahora hay más niños con déficit atencional? Y ahí es donde uno entra como clínico a pensar, ¿será que realmente estamos diagnosticando niños con déficit atencional? Y que esta sensación de que cada vez tenemos más presente trastornos del neurodesarrollo o problemas de regulación o problemas del estado de ánimo que sin duda aparece cada vez más temprano. Vemos niños con 9 años con depresión o con un retraimiento social muy marcado. ¿En realidad estaríamos hablando de eso o eso es secundario a un problema de sueño que no nos hemos dado cuenta? Porque sin duda también aparece en el, digamos, en el escenario todo este tipo de tecnologías que antes, pues obviamente quienes son, yo soy de la generación que teníamos teléfonos de cable, o sea, y había un solo televisor en el living, o sea, no, como que no tenías muchas opciones y no estoy satanizando la tecnología para nada, de hecho, sin ella no estuviésemos acá, sino tenemos que ver en el uso y por supuesto en el abuso cuando no se lleva un control y cómo esto en realidad ha hecho que los niños empiecen a presentar estas conductas que podrían ser consideradas como el principal o la atención clínica que la vamos a observar sin medir que realmente podría ser secundaria a un trastorno del sueño. Entonces, hay que considerar sí o sí el sueño y nuestro día a día tiene que ya ser una obligación evaluarlo a la hora de realizar cualquier tipo de evaluación o cualquier tipo de intervención. Entonces, ¿cómo hablar del impacto neurocognitivo si no sabemos de repente cuáles son estos principales trastornos? Como les dije al principio, me encantaría poder hacer todo el seminario hablando del sueño, de hecho es una de mis especialidades, pero aunque no he hecho ningún seminario pediátrico, sí está en ADIPA, colgado en el canal, un seminario para adultos, pero nos vamos a quedar un poquito cortos porque no hay que pensar que el niño es un adulto pequeño, entonces lo mismo pasa con algunas funciones que algunos trastornos van a estar presentes en la infancia, otros en la adultez y no repetirse en la infancia. Así que quizás pueden servirle de guía de algunos trastornos, pero ojalá más adelante tenga yo una oportunidad de hacer un seminario para trastorno de sueño infantil que les sea de utilidad, porque hoy conocemos cerca de 87 trastornos o más. Quizás me estoy quedando ya corta, que estamos ya tipificados, ¿no? Pero en la infancia, digamos, unos principales que aparecen, eh, voy a hacer como por encima cómo va a haber afectado, van a poder ustedes como tener en consideración lo que este tipo de trastorno o considerando el trastorno, a dónde pueden ustedes notarlo en sus pruebas o en sus evaluaciones o en su anamnesis, ¿no? Porque sin duda cualquier alteración del sueño, ya sea insomnio, despertares, sueño insuficiente, trastornos respiratorios, todos producen un patrón cognitivo que podría superponerse muchísimo a un perfil de TDAH o un eh, eh, fenocopia, como se considera. Ahora, partamos entonces con
el primero, uno de los con más prevalencia en la infancia, que son los trastornos respiratorios del sueño. Y puse uno porque dentro de los trastornos respiratorios hay varios. Entonces, por eso les digo, voy a hacer como muy poquito, va a quedar muy cortito, pero esto porque hay una alta prevalencia. Y quiere decir que de 1 a 5 que suena poco, pero, a ver, estamos hablando de que los niños que con manifestaciones como ronquidos, pausa respiratoria, respiración bucal, sudoración nocturna, sueño inquieto, a veces no lo notamos. Y no lo notamos porque muchas veces ellos duermen en sus habitaciones, ¿no? Y esto hace que quizás algunos papás tarden en reportarlo. O algunos papás quizás normalicen el hecho de que su hijo de repente ronque o tenga algún problema para ventilar. Pero particularmente el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un trastorno complejo, ¿no? Porque, a ver, aquí estamos hablando de que hay una pausa en la ventilación, es decir, el cerebro por un pequeño momento se queda sin oxígeno. Esto, por lo tanto, va a ocurrir obviamente un reflejo donde el cerebro va a despertarte porque necesita sin duda resolver esta urgencia, porque al bajar la saturación, el cuerpo va automáticamente a hacerlo. Entonces, por eso es que se observan que muchas personas roncan y es parte como del el efecto al bloquearse, como aquí les hice una pequeña, en la lámina se ve una pequeña como gráfica, ¿no? Que muestra cómo sería una apnea obstructiva, ¿no? Ahora, a esto le podemos sumar que un niño con adenoides, un niño con rinitis alérgica crónica, estamos hablando de que, por ejemplo, los que viven en México, ahorita hace frío, esto trae como consecuencia muchas enfermedades respiratorias. Eh, los que están en primavera, como nosotros acá en el hemisferio sur, el polen, todo esto genera ciertas alergias que también pueden producir obstrucción de la ventilación. Todos estos elementos que si ustedes se ponen a ver, que uno pensaría, oye, ¿cómo nosotros mezclamos una evaluación cognitiva con una alergia estacional? Pues aquí está el vínculo, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos a un niño, no evaluamos una parte del niño, estamos hablando del niño, ¿no? Y de toda su humanidad. Y si hay algo que a él lo afecta, probablemente se va a ver reflejado primero en la conducta y en el rendimiento, y cuando entramos a medir la cognición, probablemente aparezcan allí los resultados. Entonces, parte de esto lo que quiere decir es que si encontramos alguno en nuestras pesquisas, en nuestra anamnesis, como preguntas si su niño ronca, si tiene un sueño inquieto, si hay sudoración, entonces podríamos sospechar de un SAOS, ¿no? Y dentro de las pruebas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver disminución de la atención, ¿no? Inhibición de la conducta también, vamos a tener dificultades en las funciones ejecutivas, ¿no? Sobre todo en la inquietud. Memoria de trabajo, estamos hablando de memoria de trabajo visual y auditiva. Otra vez caemos en los puntajes de CI y se podría considerar que aumenta la conducta de inatención, ¿no? O hiperactividad quizás no tanto, porque esto es un cuadro mucho más parecido al inatento, porque por lo general cuando hay noches, muy malas noches, los niños están básicamente con un poco de cansancio y lo vas a ver más que hiperactivo, lo vas a ver inatento. Entonces partamos con esto. Este dentro de una de las categorizaciones de los trastornos del sueño, ¿no? De la parte de la respiración. Como les dije, hay varios dentro de esta subcategoría. Después tenemos otro trastorno común y ahora más que nunca, que son la restricción crónica de sueño. Muy común porque muchas veces
tampoco los papás se han dado cuenta si sus hijos se están despertando y se cuelan a ver tele o si alguno tiene el teléfono con acceso, si pueden ver cualquier tipo de pantalla sin ningún tipo de control. Entonces esto hace que podamos tener niños con una cantidad de horas en donde su sueño no se cumple según su edad, porque hay que también, quiero hacer una acotación, según la edad, según también el momento del desarrollo en que se encuentra el niño, va a necesitar una cantidad de horas. Y esto tiene que ver con los ciclos del sueño. Entonces estamos hablando de que un niño chico como de 7 años por ahí debería dormir entre 11 hasta 13 horas, que parece una exageración, pero sí es necesaria. Y un adolescente un poco más, perdón, un poco menos, quizás unas 10 u 11 horas, hasta llegar a la adultez donde uno prevé que podría considerarse un buen sueño unas 7 a 8 horas, aunque ya 7 es poquito. Entonces estamos hablando de que si un niño lo acuestas 10 de la noche y se hizo el dormido y de pronto tomó un celular o un iPad o etcétera, entonces acortó estos ciclos, entonces estamos hablando de un problema de deuda de sueño, una restricción crónica de sueño. Esto dice en la evidencia de los registros, en los documentos, de los papers que están allí y en mucha otra literatura, que el reducir al menos de 1 a 2 horas, oigan qué poquito, o sea, ya que un niño pierda 1 hora o hasta dos, eh, se ve afectado muy visiblemente la atención sostenida. O sea, estamos hablando de que la alerta, ¿no? De él mantener el tiempo para prestar atención a cualquiera que sea, y sobre todo en el colegio, se va a ver interferida si esa noche, y peor aún si todas las noches anteriores ha perdido al menos 1 hora de sueño. Entonces, esto nos deja dicho o nos demuestra que al uno hacer una anamnesis y sospechar que un niño puede tener un mal hábito, porque muchos papás van a decir, no, es que tengo un problema, sobre todo los que son más grandes, los adolescentes, los preadolescentes que ya tienen como un poquito más de acceso a estos dispositivos. Insisto, yo no los estoy satanizando, pero es necesario que se supervise, ¿no? Muchos van a decirle, que me pasa a mí en consulta, es que me cuesta mucho porque quitarle el celular significa la Tercera Guerra Mundial, ¿sabes? Y como que ceden a la presión y eso, al ellos no tener como la claridad de cómo eso afecta, muchas veces ven esto simplemente como un tema como aparte de lo que podría estar afectando. Otros papás ya empiezan a notar mucho con más frecuencia que tiene relación porque fluctúa. Entonces, cuando estos son controlados, em, pueden notar que sus hijos rinden más. Entonces, son un poquito más conscientes. Pero sin duda, para ojos de los que están observando solo el síntoma, es decir, estamos viendo un niño que pierde atención sostenida, un niño que no se tiene problemas de memoria de trabajo, un niño que no se regula bien. Estamos quizás viendo todo un fenotipo que nos apunta a un trastorno del neurodesarrollo y quizás el hecho de que haya perdido al menos 1 hora de sueño cada vez que tiene alguna exigencia académica, notamos eso y digo, no logramos notar eso. El siguiente en la lista es un insomnio, pero del tipo pediátrico. Por lo general, este ya tiene que ver con otras dificultades. También está metido un poco el uso de pantallas, pero no es la única, no es el único motivo, no es la única razón por la que un niño podría tener un insomnio. Sin embargo, como les dije, no puedo profundizar porque se nos iría mucho el tiempo, eh, pero sin embargo, la dificultad la vemos
en distintas etapas. Por ejemplo, podríamos hablar de insomnio si un niño tiene dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo. Es decir, cuando hablamos de dificultad para conciliar, si el tiempo de latencia es mayor a 15 minutos. Un niño que le cueste dormirse, después, y estamos hablando de dormir, acostarse, cerrar los ojos, o sea, acostarse y al cabo de 15 minutos ya está profundamente dormido o está entrando en sus fases correspondientes del sueño. Pero si es un niño que da muchas vueltas o se levanta o busca a los papás o, en fin, tiene rituales, puede haber un problema de conciliación. Y el mantener el sueño tiene que ver con estos niños que de repente muestran dificultades para que a veces a mitad de la noche se levantan o están por allí deambulando. Esto haría que, Roberto, sí, cuéntame, aprovechando que te escucho, aunque al final de la clase vamos a tener, al final del recorrido vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. ¿Si te parece? Ya, bien, gracias. Bueno, como les decía, la idea es que se considere en esto, porque recuerden que el insomnio puede estar, es de alta prevalencia, es decir, estamos hablando de un 10 a un 30%, entonces podemos tener muchos motivos por el cual un niño, y como les dije, no necesariamente estoy explicándolo a profundidad, pero les dejo un poquito el esquema de cosas que podrían sugerírseles, ¿no? ¿Y en dónde se podría ver el impacto de esto en el rendimiento? Pues obviamente tenemos, al igual que los anteriores, funciones ejecutivas interferidas, problemas conductuales como irritabilidad, frustración muy poco tolerante, cambios del estado de ánimo. Eso es importante, un niño con problemas de estado de ánimo. También se ven con problemas de apetito. Hay muchas características que ahora les voy a contar cómo ustedes van a poder hacerlo dentro de su anamnesis. Otro que aparece también, y con esto cerraría yo la cantidad de que les puedo proporcionar de información de trastornos del sueño por hoy, porque como les dije, no quiero que la hora se me vaya en solo hablar de los trastornos del sueño, es el trastorno de los ritmos circadianos. En adolescentes es uno de los más comunes. O sea, no significa que no exista en niños, sí, pero es mucho más común en los adolescentes porque además hay un cambio biológico, es decir, hay un cambio hormonal, hay un cambio hay una cierta, digamos, vulnerabilidad, no del tipo malo, sino que estamos creando nuevas redes dentro de todo lo que es el desarrollo en esta etapa también, porque pensemos que en los cambios de la adolescencia, el cambio hormonal impacta también directamente en el rendimiento cognitivo. Y también, pues obviamente se debe a ciertos comportamientos de la edad, o sea, hay un interés también en utilizar mucho más o tienen mayor acceso a equipos electrónicos, entonces es una combinación de ambos, ¿no? Entonces, por eso es que mucho más frecuente lo vamos a encontrar en adolescentes, porque al adolescente le cuesta ya naturalmente, por un tema, como les decía, de cambio de hormonas, conciliar el sueño en horarios más tempranos. Y a eso hablamos, los países, quizás Colombia no tiene ese problema, porque dependiendo obviamente del lado de la región en donde, pero en donde estamos, por ejemplo, los países que estamos más a los polos, por ejemplo, México por su lado y Chile por el otro, que estamos mucho más marcados los cambios de estaciones con respecto a la luz solar, esto podría también generar impacto en los ritmos, en el ritmo circadiano. Entonces, em, y digo Colombia no porque quizás estar más cerca dentro del trópico, o por lo menos las ciudades que están más dentro hay cierta estabilidad con respecto a la luz solar, ¿no? De los días en cuando se, se, se sale el sol y se oculta y hay sol. Entonces hay como una reacción natural del cerebro a responder a las horas del sueño. Entonces, tenemos aquí tres cosas que podrían impactar a un niño
y que se ve directamente interferida en el rendimiento cognitivo, que es, como les decía, el cambio biológico y hormonal de su etapa, el uso quizás de las pantallas y obviamente en este caso las estaciones que les tocase estar viviendo en ese momento. Entonces, que vemos en la medición, pues también tenemos que tomar en cuenta. Tenemos seguramente sí o sí una somnolencia diurna, que esto es un signo muy característico, ¿no? Y eso obviamente se duerme incluso en clase, cabecea la atención y están siempre como agotados. Hay una merma, obviamente, de la velocidad de procesamiento, hay un bajo rendimiento escolar por falta de sueño y hay una memoria quizás un poquito más intermitente y eso va a afectar la calidad del aprendizaje. Peor memoria de trabajo y cualquiera de las atenciones sostenidas, divididas, focalizadas, todas se ven interferidas porque sin duda es como esta mezcla de hormonas, edad, sueño y pantalla, va a afectar sin duda muy altamente y por lo tanto puede confundirse muchísimo con déficit atencional, eh, que quizás se pensaría que no fue diagnosticado. Entonces, pero ¿cómo se nota? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo sé? Milena, dime cómo entonces yo sé cuando estoy delante de una disfunción atencional por sueño o realmente un déficit atencional. La lámina que le acabo de poner es quizás la más importante del seminario, porque aquí es exactamente como un niño con sueño alterado puede presentar su perfil. Es decir, un niño con una disfunción atencional por sueño suele tener una inatención muy marcada, pero en la mañana, ¿no? Los niños con un déficit atencional no es solo en la mañana, es en la mañana, en la tarde, o sea, es como consistente, ¿no? Eh, También vamos a ver problemas de concentración que fluctúan según la noche previa, es decir, si el niño durmió bien, coincidencia, hay mayor concentración. ¿No? Si hay un auténtico déficit atencional, ¿no? Y vuelvo a recalcar, no es en este caso estoy hablando, separando las dos, digamos, situaciones, pero puede ser que haya un niño con déficit atencional y trastorno del sueño. Sí, eso pasa, no es que necesariamente una excluya la otra, y también puede haber mucho como condición principal un trastorno del sueño que exacerba los síntomas del déficit atencional. Pero quiero hacer hincapié que en este momento estamos hablando de cómo diferenciar si cuando no se tienen las dos condiciones en el momento de la evaluación. Otro rasgo característico es el enlentecimiento cognitivo y la somnolencia, especialmente en las primeras horas del día. Los niños que están más lentos, más cansados, más torpes con respecto a el rendimiento en general, ¿no? Hay una mayor irritabilidad, la habilidad emocional y el rendimiento escolar, pues obviamente va a ser como parte y va a verse impactado. En esta tabla, que ustedes ahora mismo la pueden sacar una fotito, igual les voy a dejar la presentación, se las voy a hacer llegar para quienes eh, consideren o al final les dejo también donde contactarme por si necesitan algún tipo de la literatura. Ahora mismo pueden sacarle un pantallazo, es como una comparación a donde ustedes pueden ver cómo cuáles son las diferencias, ¿no? La idea es que ustedes puedan tener esto como un checklist, ¿no? De cómo encontrar las diferencias. ¿Cuándo sospechar que es sueño en vez de déficit atencional? Estamos hablando de ronquido, acuérdense de el ronquido o respiración bucal. La respiración bucal es estos niños que siempre están como durmiendo con la boquita abierta. Muchas veces también, y esto muy pincelada, la forma de los dientes también puede producir un problema de ventilación.
Entonces tenemos un niño que tiene problemas de ventilación, pero no porque tenga un bloqueo como desde el del punto de la vías aéreas, sino que puede ser eh, más como de la estructura bucal. Bueno, entonces tenemos un niño con somnolencia diurna, fatiga matinal persistente, lo que yo les decía de la oscilación, un día sí, otro no, los ciclos del sueño pueden estar alterados, eh, hay, obviamente, la somnolencia puede notarse sin duda en el colegio, porque es cuando se levantan, la mayoría de los niños van al colegio en la mañana, entonces al deberle horas al sueño es cuando más resienten, que es a las primeras horas, porque no se da la vigilia, no logra tener la vigilia con el rendimiento que debería. Hay una baja energía, fatiga y además que mejora, sobre todo, hay un cambio que ustedes notan, o la mamá o el papá o la familia, el informante reporta que cambia los fines de semana o en vacaciones. Y un déficit atencional no se cura en vacaciones. O sea, es consistente toda su clínica. Entonces, esto es una parte importante que ustedes deben tener en cuenta. Y este es otro que tengo aquí, que también es importante, que también pueden hacerlo como un pantallazo, que es un screening súper práctico que no toma ni 2 minutos, que es un acrónimo que te dice, bueno, obviamente el acrónimo está escrito en inglés, pero básicamente ustedes lo pueden utilizar tomándolo en español, pero sin duda se usa utilizando la terminología en inglés, que al final son 5 preguntas que ustedes se van a hacer o le van a hacer a los papás o a los informantes, y es la B, que a qué hora se acuesta, ¿no? ¿Qué pasa antes de dormir? ¿Cuánto tarda en conciliar? Básicamente estamos hablando de hábitos del sueño. La E, que habla de excesiva somnolencia diurna, es decir, aquí preguntamos si se queda dormido en clase, si está agotado, cómo amanece, ¿no? La A de si hay despertares nocturnos, si son frecuentes, si se le cuesta dormir. La R con cuáles son los horarios, ¿no? ¿Cuál es el horario de ese niño o ese adolescente? Si duerme los mismos todos los días o cuántas horas duerme, importante saber eso, porque no solamente cuántas horas duerme por día, es cuántas horas duerme por semana, ¿no? Lo que se llama deuda de sueño. Y la S, que es snoring, que es ronquir, ¿no? Entonces, si hay pausa respiratoria, estas 5 preguntas, ya con eso ustedes tienen como claves para agregarlo en su anamnesis si ya no la tenían, si no conocían. Es un instrumento ideal, lo usan los psicólogos, los pediatras y los neuropsicólogos. Entonces, muchos especialistas, sé que no, si me quedé corta, pero cualquiera que sea su área les va a servir. Eh, bueno, aquí si quieren profundizar, obviamente no voy a detenerme aquí, pero existen unos instrumentos quizás un poquito más que también pueden aprovechar, le sacan un pantallazo y consultan, que son según, ojo, no es que a todos los niños se le aplica a todos los instrumentos, pero si ustedes van sospechando de algo antes de empezar como la evaluación más formal con las pruebas que ustedes consideren, es mejor descartar si todavía no les queda como claro si están hablando de un niño que ha tenido algún tipo de privación de sueño. Entonces, algunos instrumentos, salvo la actigrafía, que ya es un poquito más como eh, eh, más como específica, ¿no? Y que se hace en laboratorio. Los demás son de uso y que pueden ustedes tener como un instrumento de pesquisa. Aquí tenemos un checklist rápido que se los hice como un resumen, quizás mucho más práctico para aprendérselo, que cómo hacer la diferenciación. También pueden sacarle un pantallazo para que puedan tenerlo, que al final es todo lo que he venido contándoles a través de la presentación de hoy. Y claro, aquí básicamente este slide resume lo que nosotros tenemos que ver a la hora de una evaluación neuropsicológica y entender qué funciones se ven afectadas dentro de
esta evaluación si estamos con un niño con una dificultad de sueño. Entonces, lo primero que nosotros vamos a conseguirnos en la evaluación es un niño con problemas de atención sostenida, es decir, un niño o un adolescente con sueño alterado no logra mantener el foco. O sea, ya eso sin duda nos va a traer algún tipo de medición con un número que no nos muestra un buen rendimiento, ¿no? La inhibición, eso al observarlo, si vemos que es un niño más impulsivo, vemos en pruebas que miden pues la impulsividad, podemos notar que quizás son más reactivos también emocionalmente, con menor capacidad de frenar conductas automáticas, no porque tenga algún trastorno, pero sí puede ser que sea un cerebro fatigado, entonces no está funcionando bien. La memoria de trabajo, que es quizás la más importante a la hora de nosotros hacer una identificación del déficit atencional, es la que nos va también a verse muy afectada, muy interferida, si nos reportan un problema de sueño, porque allí él o ella van a tener, aunque sea una sola noche mala o dos noches malas, esa memoria de trabajo sin duda va a estar súper mal. Entonces, de hecho, ustedes pueden, como muchas veces las evaluaciones se hacen en más de un día, quizás sería hasta incluso prudente pedir que se posponga o se divida, porque si lo vemos bostezando a un niño, no sería como idóneo que nosotros apliquemos las pruebas y sobre todo cuando estamos haciendo una prueba con nuestro gol estándar. Bueno, allí quedan las otras funciones de las cuales ya hemos hablado. Estoy casi sobre el tiempo y no me quiero no quiero como saltarme esta parte que es muy importante, que son las pruebas que nosotros vamos quizás a ver más afectadas. O la que les decía, las que miden estos dominios que van a estar como comportándose similar cuando tenemos un niño con déficit atencional versus cuando está ocurriendo algún problema del sueño. Entonces, en estas pruebas que les acabo de poner en la pantalla, vamos a ver cómo la atención sostenida, la discriminación visual, esta partecita donde dice vigilancia, en algunas partes se llama discriminación visual, esto lo vamos a ver y en algunas pruebas como las que aparecen acá, la de cancelación del BIS, que está por tiempo, es muy probable que ustedes vayan a notar que haya mayores equivocaciones y mayor. Allí seguimos con las de inhibición, las que yo le mencionaba, en la de velocidad y la de flexibilidad cognitiva, o digamos, eh, acá nosotros lo que tenemos que hacer es, en funciones ejecutivas, digamos, en el TMT, eh, eh, probablemente salgan bien en el A, pero en el B, que es un poquito más complejo, ahí vemos fallar. Lo mismo en el Wisconsin, vamos a conseguirnos quizás con algunas interferencias, perseveraciones consistentes. En el brief es un instrumento que seguramente muchos conocen, que es reportado por los padres y por los profesores, y este es del funcionamiento diario. Entonces tenemos que notar allí, es indispensable tener ese reporte. Y en el BIS, pues claves, búsqueda de símbolos, que nos habla de la velocidad de procesamiento. ¿Cómo evitar que nosotros estemos sesgados? Es decir, ¿cómo evito fallar en aplicar una prueba cuando estoy notando que o no he notado todavía que? Entonces tenemos que sin duda pedir cuántas horas durmió esa noche. O sea, el día de la prueba vamos a preguntar cuánto durmió ese niño, ese adolescente que vamos a evaluar. ¿Cuántas horas de sueño ha tenido los últimos 7 días? Porque puede ser que justo esa noche durmió bien, pero tiene una deuda de sueño gravísima, ¿no? Lo otro que tenemos que tratar de hacer, sé que muchos colegios no podrán, si hay alguna persona que hace evaluaciones de estas en el colegio cuando tienen asistencia diferencial, que hay que evitar horarios muy tempranos, ¿no? Y considerar la evaluación, dividirla si ven que hay fatiga, como les decía hace un ratito. Ver
¿Qué pasa si hay que parar la evaluación? Sería indispensable pedir, y si no, pues ver qué pasa si es que hay una reevaluación posible más adelante. Y triangular sin duda, siempre, siempre, con la escuela y con la familia, porque necesitamos ver cómo se comportan, no solamente los días de semana, también los fines de semana, también vacaciones y etcétera. ¿Cómo hacer la integración? Bueno, ustedes van a tener su anamnesis linda y bella para que puedan completar todo, agregar sin duda ya lo que aprendieron en este seminario. Todo acerca del sueño. Le pueden poner también el screening de BIRD, que es súper práctico, las 5 preguntas como más relevante. Descarten si es SAOS, importante, si el niño, usted, la mamá le dice, o el papá o el informante le dice, no, es que ronca mucho y siempre ha tenido esto y toda la vida. Yo diría que en ese momento es mejor que lo deriven porque, o si ya no queda de otra que evaluarlo, ustedes tienen que reportar eso, porque si estamos viendo que esto nos va a afectar el rendimiento, sería castigarlo porque estamos teniendo un niño con dificultades de ventilación que afecta mucho, incluso el CI. Y bueno, al aplicar las pruebas sensibles, ya saben, las que acabo de mostrarles, y esto integrarlo. Si hay sospecha, como les dije, derivar al especialista, ya sea un neurólogo pediátrico, especialista en sueños, sí o sí, un otorrino, eh, y eh, necesitamos que esto pues sea tomado en consideración de manera importante y seria, hacer la intervención correspondiente, porque si es un manejo conductual, quizás pueda haberse mejorado en poco tiempo cuando se trata de complicaciones un poquito más serias, eh, tenerlo allí presente en el reporte y nada, lo que les decía, cuando a un niño, según y esto no es solo mi opinión, ya yo lo he visto, ya yo lo he visto en mi consulta, pero esto no es solo mi opinión clínica. Se ha demostrado en toda la literatura actualizada que al atender cualquier trastorno del sueño hay cambios en los niveles atencionales, porque como les decía, aun cuando esté el déficit atencional de base, se van a exacerbar los síntomas si además le sumamos algún trastorno del sueño, ¿no? Entonces, todo tratamiento debe en su informe considerar, según sea el caso, una atención para el sueño principalmente, porque de eso va a depender también como las otras intervenciones. Porque sí, es verdad que si el niño tiene además un déficit atencional, el fármaco lo va a ayudar. Pero también es cierto que muchas veces, al no considerarse el sueño, muchos fármacos pueden producir insomnio, o sea, o activan mucho más o retardan, por ejemplo, la fase para quedarse dormido. Entonces, tenemos aquí que considerar que el neurólogo ya sepa que está presente también un trastorno de sueño y cómo mejorar esto, ¿no? Tenemos un caso y de aquí me voy a saltar a las preguntas porque ya se me está acabando el tiempo, lo siento, quise acortar lo más que pude, pero básicamente tenemos aquí un niño con sospecha, en un caso, digamos, uno de los que normalmente aparece, quizás no el más grave, pero sí como uno de los más comunes, que se sospecha porque hay una inatención matutina, ¿no? Y hay mucha irritabilidad, bajo rendimiento escolar, siempre aparece cuando empieza a haber mucho, como les decía al principio, problema. Y se determina en la anamnesis que el niño está teniendo un sueño. Acuérdense, tiene 7 años, 8 años y tiene 7 horas de sueño o menos, 6,5 horas, porque se duerme a las 11:30 o 12 y se tiene que levantar, ponte tú, a las 6, 6:30. Y a esa edad tienes que dormir como 13 horas. Imagínense la cantidad de horas. 12 al menos, la cantidad de horas que tenemos allí de deuda de sueño. Entonces, en la evaluación inicial aparecen estas pruebas sensibles de las que le hablé, donde claves y búsqueda de símbolos están en 6 y en 7, bajitas, si bien 7 está todavía dentro del promedio, está en la frontera de bajo el promedio, ¿no?
Y después tenemos cancelación con tiempo, también con un presentil bastante inadecuado porque podría rendir mejor. Stroop, mucha interferencia, muchos errores. Y el brief tiene un puntaje donde muestra inhibición y control emocional por debajo, o sea, de lo esperado. Aquí, al tomar en consideración sobre todo la cantidad de horas, se determina que necesita establecer una rutina estructurada, el cese de pantallas y una rutina que comience a las 9 de 9 y media, consistente. Y esto va a ser complejo porque es de lunes a lunes, los fines de semana también, y eso cuesta muchísimo, pero es la única forma de instalar una buena rutina de sueño. Al paso de eso, fíjense que acá los papás fueron ordenaditos y en 4 semanas subió claves de 6 a 9, búsqueda de símbolo de 7 a 10 y la cancelación de puntaje de 12 a 40. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiésemos considerado el sueño como parte de lo que afectaba, prácticamente hubiese pasado directo a identificarse como un déficit atencional. Bueno, tengo otros que básicamente son un poco de lo mismo, pero me lo salto, lamento por el tiempo, pero quiero que ustedes me salgan de sus dudas, preferiría eso. Entonces, la conclusión, como les decía, es que el sueño es un modulador crítico del rendimiento y del desarrollo, no solo del rendimiento, del desarrollo. Muchas inatenciones pueden ser reversibles, como les mostré ahorita en ese caso. La evaluación del sueño ahora se convierte en una evaluación primaria, es decir, tanto pediátrica como neuropsicológica, y hay que también considerar la presencia, antes de identificar como a priori, que se evite que haya un sobrediagnóstico. Esto de que de la sensación de que como que hay más ahora que antes, veamos si eso es real o no. Integrar los protocolos, etcétera. Aquí están las referencias, toda esta literatura que habla de lo mismo. Y ahora sí, voy a tratar de revisar las preguntas. em, que, a ver, Rodrigo, ¿estás por allí? Que me ayuda. Aquí estamos. Voy a empezar con las personas que me escribieron. No sé si me perdí Claro que sí, a... por aquí estamos, profesora. Ya, era por el tema de las preguntas. Muy bien, muy bien. Estamos Claro, ya. así es. Como la misma docente indica, vamos a comenzar el momento de las preguntas. Las personas Dime. pueden levantar la mano aquí en Zoom y yo les voy a habilitar el micrófono para que nos puedan consultar. Ahí tengo a Liliana Arenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Eliana, ¿cómo Muy estás? buenas. Hola, Un ¿qué tal? gusto. Buenas Sí. tardes. Mi pregunta es justamente, bueno, ahorita que hablaba un poquito de cómo evitar el sesgo en una evaluación, evitar horarios muy tempranos, ¿qué tipo de estrategias podrían implementar los colegios para, pues, apoyar en este caso también a un establecimiento de rutinas para los padres? Esto lo comento porque, bueno, trabajé en un colegio en Ujú. el que los adolescentes entraban a clases a las 7 de la mañana y los chiquitos de preescolar a las 9, pero pues eran hermanos, entonces dejan al chiquito de preescolar desde las 6:30 Siete. AM en el colegio. Oh, pobre. Lo que pasa es que ahí, claro, ahí no podemos divorciarnos como de la situación, ¿no? Social, porque muchas veces los papás no tienen cómo, porque muchos papás también trabajan, pero sí puede ser de utilidad que reviertan un poco la afectación. Y creo entender tu pregunta que es en base a los más chiquititos, ¿no? Que se ven afectados al entrar con el hermano mayor que entra más temprano, es así, ¿no? Sí, correcto. Claro, entonces yo creo que aquí como no puedes cambiar, porque entendamos también la dificultad de los papás de tener que ir a trabajar y no tener quien te lleve el niñito después. O sea, lo ideal sería que cada uno entrara a su horario, pero sí podría como compensarse un poco
quizás a la hora del sueño, a la hora de acostarse, ¿no? Entonces, si a ese niñito le toca dormir un poco más, pues que los papás sean conscientes de que va a tener una afectación y que hagan quizás un poquito de ajuste. Yo sé que a veces cuesta un poco seguir como la rutina, pero así como cuando tenemos a los chiquitos siendo bebés, que los acostamos tempranito porque son bebés, pues hacer así lo mismo con los que están en edades preescolares, o cuando están ya, o todavía cuando tienen 6 7 años, que sí necesitan sí o sí más horas de sueño. Es como lo único que podríamos considerar, lo que podría yo sugerirte considerando la realidad social que vive la mayoría de los papás, ¿no? Eso, Gracias, espero que haya sido de utilidad, Eliana. gracias. No a ti por la pregunta. Marta nos pregunta, adicional a realizar la aplicación de instrumentos anteriores, ¿qué otras estrategias pueden acompañar el proceso? O sea, no me queda muy claro la pregunta, pero me imagino que se debe a los instrumentos para descartar trastornos del sueño, ¿no? O sea, nosotros lo ideal aquí es saber qué tan complejo si encontramos en nuestra evaluación, porque, insisto, la mayoría de las personas no va a ir a hacerse una evaluación neuropsicológica porque sabe que es un trastorno de sueño. No, no es así. La realidad es que van a hacerse una evaluación primero solicitada por un colegio, solicitada por un neurólogo, solicitada por algún otro especialista que dice, uy, hay dificultades de aprendizaje, tenemos un problema de déficit atencional, tenemos un problema de funciones ejecutivas. O sea, alguien va a encontrar algo y se va a sentir como que es como desde el neurodesarrollo. Y si nosotros, que somos los especialistas que vamos a hacer la evaluación, encontramos en nuestra anamnesia, en nuestra exploración, que hay un trastorno del sueño y que ese trastorno del sueño puede estar ocasionando los síntomas, tenemos que, uno, si se puede, tratar de decirle o derivar a quien corresponda. Por ejemplo, si es un tema de hábitos, obviamente educar a los papás para tratar de postergar la evaluación y tratar de ajustar estos sueños o esta deuda de sueño. Pero si se trata, por ejemplo, de problemas respiratorios, si es algo un poco más grave, por ejemplo, trastornos del movimiento, que eso no se los mencioné, como piernas inquietas, etcétera, o terrores nocturnos, alguna otra condición un poquito más compleja, entonces tratar de resolver eso primero y hacer la evaluación. Lo otro es, si hay necesidad sí o sí de hacer la evaluación, ya sea porque lo exigen de alguna forma, es que necesitamos aplicar el instrumento, pero tenemos que reportar que conseguimos y no asignarle la identificación ya de una vez, porque si no se resuelve el tema del sueño, todavía no podemos saber si se debe los síntomas a eso o que si hay un déficit. Hay otra cosa también que no mencioné. En los trastornos del neurodesarrollo, específicamente el déficit atencional, está presente desde el nacimiento. Muchas veces los trastornos del sueño, estos síntomas aparecen cuando el trastorno del sueño comienza. Es decir, si es un niño que tiene problemas de apnea, probablemente desde que se descubra que tiene apnea, se solventa y se resuelve. Pero sí, nos damos cuenta después que en la adolescencia el joven que estamos evaluando o la joven que estamos evaluando empieza a tener dificultades atencionales, baja el rendimiento escolar y en la infancia no fue así, ya eso también es una sospecha, porque el déficit atencional, estoy hablando solo del déficit atencional, pero todos los trastornos del neurodesarrollo están presentes desde la concepción, desde el vientre, o sea, nacen con la condición. Entonces, sí, directamente hay que ser cuidadoso porque la decisión es clínica, al final es tuya. Tú vas a tener la responsabilidad de decidir si haces la evaluación, cómo la haces, si la postergas, si no la postergas, qué es lo que tienes que agregar y allí quizás como no hay una toma de decisión fija, sino tiene que verse el por qué y cuándo y para qué se necesita la evaluación.
espero haber resuelto y no complicarte más la, la pregunta. Súper. Ahí tengo la mano de María Juliana o María Juliana. María Ahí le Juliana. estoy habilitando el micrófono. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escucho, María. Yo tengo una duda con respecto a la intervención, sí, pues no sé si es de neuropsicología, ya se interviene directamente en esa parte de modificar, en dado caso que sean horarios de sueño, si se trabajaría directamente con neuropsicología o si ya se remiten a otros especialistas en torno al manejo de hábitos de sueño. Lo pienso más como en temas de los adolescentes, que es muy común que el horario de sueño sea muy tarde, se acuesten a medianoche o algo por el estilo, y como intentar ajustar las horas sabiendo que son hábitos es muy complejo, entonces no sé cómo viene la intervención desde allí. Sí, esto es una pregunta compleja porque estamos hablando que en este momento nos estamos viendo distintos países, ¿cierto? Entonces, cada profesional quizás tiene un universo que atiende. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, acá en Chile, dependiendo del área donde tú estés trabajando, si es público, si es privado, y también a lo que tú te quieras dedicar, eh, puedes tener la capacidad de dar este tipo de orientación. Si es solamente que tú te dedicas a evaluar, las sugerencias pueden darse, pero si lo que necesitan es que haya seguimiento, muy probablemente una persona que tenga, por ejemplo, que sea coach del sueño. Partamos por ahí, no necesita ser como necesariamente psicólogo, puede ser terapeuta ocupacional, puede ser un trabajador social, alguien que sepa del sueño y cómo instalar no adecuado podría funcionar si estamos hablando de de un trastorno por un tema de hábitos adecuados, ¿no? De higiene del sueño propiamente tal. Y ahí se va a ir haciendo un poquito más complejo porque, por ejemplo, si se trata de situaciones en donde hay trastornos del movimiento, entonces ahí tendría que haber derivaciones, pero entendiendo tu pregunta, que se debe solamente a los hábitos y al uso y el abuso, por lo general, como te decía, una persona que pueda orientar al paciente a una mejoría con respecto a una buena y una adecuada higiene del sueño. Puede ser un psicólogo, y si tú como neuropsicólogo o como especialista también te sientes como en la capacidad de darle orientaciones bien específicas, pues lo podrías hacer. En mi caso, yo, por ejemplo, soy psicóloga, soy neuropsicóloga y soy especialista en medicina del sueño. Entonces, en mi área yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo hacerle seguimiento al paciente, pero no así otros especialistas que como yo son neuropsicólogos, pero que solamente se encargan de evaluar. Entonces va a depender del alcance del especialista, de la situación en particular, del centro donde se esté evaluando, pero sin duda lo ideal es que haya algún tipo de conocimiento con respecto a hábitos, a higiene del sueño, a conducta, a la adolescencia, etcétera. Porque sí, no es fácil, no es fácil. Pareciera uno de los problemas menores, pero el hábito del sueño y el regular el uso de las pantallas es complejísimo, muy complejo. No hay que subestimar esto. Pero espero que haya podido resolver tu duda. Ya creo que estamos, Rodrigo. No sé si Sí, alguien más, de todas maneras, gracias de verdad por su interés, por haberse quedado hasta ahora. Ahí les dejé mi red. Escríbanme si ustedes sienten que quieren ampliar un poco la literatura. Yo les puedo enviar toda la que tengo disponible y con gusto, de verdad. Estamos para apoyarnos entre colegas. Así que... y nos vemos a los que se quedan en el diplomado, que ahí también voy a estar y seguramente nos podemos seguir ayudando por allí también. ¿Listo? muy bien, muy Lo bien. dejo a usted. Agradecemos la gentileza de la docente, las preguntas, la participación de ustedes. Ahí están llegando los corazones virtuales
Como muy bien decía, también vamos a pasar al momento del sorteo. Si usted está viendo este video, este seminario en YouTube, recuerde que siempre que usted se inscribe en nuestros seminarios, que son gratuitos y certificados, además tiene la posibilidad de ganarse o una beca, un diploma, un curso, como es el caso que vamos a vivir con las personas que están presentes en nuestra sala de Zoom. Así que aviva.cl/seminarios. Muchas gracias.